la conciencia no estaría funcionando bien. Pero el preguntárselo no es un indicio de que hay algo de conciencia. Porque el narci piensa que lo envidia y listo, no se pregunta si lo envidia o no Claro. lo envidia. Siente la envidia. Claro. Y la pregunta era, pero estaba un poquito dispersa, perdón, porque estaba conectando. No, todo bien. No, lo que digo es, o sea, hay diferentes niveles de integración, entiendo, porque Por supuesto. en la esquizofrenia, Sí, incluso, sí, el obviamente. preguntárselo ya, eso. Hay niveles de integración que van a terminar niveles de alteración, en mayor o menor medida, obvio. Todo es así. Yo lo que les estoy diciendo es, esto hay que evaluarlo. En la cuestión de la persona narcisista, sí, está eso. Sí, Raiza. ¿Cuándo te das cuenta de que la conciencia empieza a fallar? No, chicos, esperen, son preguntas que las van a saber a fin de año. O sea, no se puede. Bueno, aprovecho no por vos, Raiza, digo en general. No se puede. Es como que, no sé, yo le pregunto a un cardiólogo, ¿y cómo sé si el corazón le va a dar un infarto? Hay que muchas cosas ver antes. Si no, no existirían los estudios en profundidad de las cosas. Ahora, ¿cuándo te das cuenta que la conciencia está fallando? Ahora vamos a ver un poco qué cositas ir viendo. Pero es un indicador. Después hay que pasar por todo lo demás que vamos a ver, pasar por todo lo que vamos a ver hasta diciembre, y después el caso por caso, y evaluaciones psicodiagnósticas. No es que se puede decir así como así, pero sí los indicios para preocuparse, eso sí, lo vemos ahora, hoy mismo. Les decía, en el caso de una persona con esquizofrenia, sí, es terrible el nivel de desintegración que hay, y obviamente las funciones psicológicas están bastante alteradas, para mal, digamos. Bueno, son, digamos, deficitarias, pero en cuestiones como una persona narcisista es menos grave, pero que hay alteración con lo que es real y lo que no es real y todo eso, sí. Y también de lo que es que viene de afuera, o sea, displacer, que como el bebé, vieron que les dije, el bebé que no sabe distinguir si el displacer viene de afuera o si es su propia pancita cuando tiene hambre, al narcisista también le pasa. Siente displacer, y ¿qué hace cuando una persona narcisista? Empecemos con los escenarios como la guardia, ¿no? Pero esta vez estamos en la casa de una persona narcisista y de repente siente un displacer que probablemente tenga que ver con todos los conflictos intrapsíquicos que tiene. Uno de ellos es su complejo de inferioridad tan grande. No es consciente, no es que el narcisista por dentro dice, ay, hoy me levanté con una conciencia de mi complejo de inferioridad, ¿no? No es así. Simplemente siente un displacer que no puede explicar por qué es, y entonces, ¿qué hace? ¿Qué saca de conclusión? ¿Que de dónde viene el malestar? De afuera. Obvio, de ustedes, del que tenga cerca. Del que tenga cerca. Si es el perro, lo va a patear. Si es la tele está fuerte, la va a patear. Si sos vos, te va a echar la culpa a vos. Si es un nene, el hijo, le va a echar la culpa al hijo. Y si es el jefe, va a ser el jefe. El primer elemento externo que tenga, o bueno, salvo que tenga un enemigo declarado en su cabeza, ¿no? Eso va a ser la fuente de malestar. Porque hay una incapacidad absoluta, y lo repito, incapacidad absoluta en la persona narcisista de tener autocrítica, reflexionar y preguntarse por qué le está pasando por dentro. No le entra una bala, y si hay algo que hace que estén en la clasificación de trastorno y que se lo ubique también dentro, para algunas corrientes, dentro de las patologías de borde, es que no tienen capacidad de asociar nada.
que todo es un abuso del mecanismo de proyección. Me siento mal y no pueden decir estoy así porque estoy de mal humor, porque hoy tengo esto, porque soy yo que veo la... No existe, es certeza de que es el otro. Siempre es algo exterior, siempre, siempre, siempre. Por eso, como son personas que tienen un malestar crónico y un displacer crónico con el que conviven, son personas que todo el tiempo le están echando la culpa de todo, cualquier cosa. Siempre viven en queja. Mientras que una persona, por ejemplo, con esquizofrenia, inclusive, o con una depresión, tiene mucha más capacidad de pensar y decir, aunque sea delirante, ¿no? Porque una persona con esquizofrenia puede decir, están todos en mi contra, nadie me quiere, me dicen que las voces, no sé. Pero se queda maquinando más por dentro. Una persona neurótica va a estar diciendo todo el tiempo rumiando, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me pasa? ¿Será esto? ¿Culpa de mi vieja? No sé. Un narcisista, nunca. Nunca. Siempre es certeza de displacer y que asocia absolutamente a lo primero que tenga enfrente. Por eso digo, ni siquiera hay un pensamiento rebuscado. Es lo que tenga literalmente enfrente. Una vez una chica me dijo, riéndose ella, ¿no? Que su pareja había salido a comprar para hacer un asado, no sé, o algo así, al supermercado, y se tropezó con una... Había una baldosa floja y se tropezó, pisó, y la culpa era de ella, porque quería, claro, porque quería, ese día, querían comer un asado, por eso digo algo así, y bueno, él se ofreció a ir, pero la culpa era de ella por querer comer asado. Es como... Chicos, hay patología en eso, ¿no? Le faltaba decir la culpa de la baldosa y darle vida a un objeto ya. Ahora, una cosita más. Me viene el nunca hacerse cargo de nada, o por lo menos es lo que me pasó a mí, o me refiere, no hacerse cargo de absolutamente nada. Siempre es el otro, el otro, el otro, el otro. Siempre es ni siquiera el otro, lo otro, porque puede ser una cosa, un objeto. No lo digo porque en la psicosis siempre es una persona. En ello puede ser una baldosa, o sea, o puede ser cualquier cosa. Es una locura realmente cuando uno empieza a observar como siempre me hicieron, me hacen. Y les iba a decir que inclusive habla muchísimo de el deterioro cognitivo de algún modo que tienen, porque hasta una persona, retomo, hay un deterioro siempre a nivel cognitivo, porque esto es un problema de cognición, es un problema de distorsionar lo que ven, pero cuando ustedes vean a una persona que consideran narcisista, pero que las culpas de las cosas estén como en una historia muy armada, ¿a qué se parece más? Si, por ejemplo, el culpable de todo siempre es, y arman como una cuestión más del orden de la imaginación, ¿a qué se parece más eso que a narcisismo? A una psicosis. A una alucinación, a un delirio. Algo más delirante, donde hay mucho más creatividad. La psicosis es mucho más creativa. Si bien a nivel psíquico una estructura psicótica es mucho más vulnerable y tiene muchas más probabilidades de deteriorarse, de sufrir, de enfermarse, por decir así, de descompensarse y de descompensarse de maneras fuertes, aún así su funcionamiento es mucho más creativo y aunque se vaya de eje, tiene como internamente más recursos. La persona con patológico narcisismo,
ni siquiera tiene tanta creatividad. Entonces, cuando ya viene que los celos, porque en realidad estamos en celotipia quizás. ¿Mm? Bueno, entonces, todo esto para decir 2 renglones nada más. Eso es la conciencia. Perdón, Sí. Vos estás refiriéndote de que en una psicosis hay mucho como más creatividad. Entonces, ¿a qué tipo de estructura perteneciera esto? Porque yo lo relaciono más a una psicosis, a una perversión, no lo veo de esta manera. Podría llegar a ser en algún caso que otro. Una neurosis, un tipo de neurosis histérica, no, tampoco. Por eso digo, lo relaciono más como una estructura psicótica, como dijiste, esas 3. Borde, más borde. Borde. Border, Si ya hay más relacionado demasiado, podría ser más una estructura psicótica con mascarada narcisista. claro, como la vez pasada hiciste una mirada sobre esta serie que yo había visto de Bebé Reno, ¿no? Y bueno, ahí se veía, ¿no? Esta cuestión. En ella se Y ve también, perfecto. bueno, bien, En ella se ve digamos, son perfecto espejos. la psicosis con mascarada narcisista. Claro. Pero es Ahí tan está. evidente la psicosis, es tan fácil. El otro día lo hablaba con una paciente mía que es psicóloga también, me decía, bueno, ella es obviamente clarísimo que es una psicosis, pero ¿cuántos rasgos de narcisismo tiene? Muchos. Pero no es una narcisista, es una psicosis de acá a la China. Ya con solamente ver cómo escribe, que está muy bien pensado eso, Desde mi iPhone está Desde mi iPhone. Pero que lo vamos a vincular, no creo que lleguemos hoy con lenguaje, ¿no? Que el lenguaje es el reflejo de cómo está ordenada los patitos adentro. Entonces, ese detalle de que escriba siempre con faltas de ortografía, bueno, es lo que entraría dentro de lo que es reflejo de la parte del pensamiento que está alterada, que se refleja en el lenguaje y en el lenguaje escrito. Y en todo lo que hay que pensar. No es solo que ella no tenía falta de ortografía. Están queriendo enviar el mensaje de que es un tema jodidamente complicado en lo mental. Pero bueno, siempre acuérdense de hacer esta diferenciación. Cuando vean un perfil narcisista, es decir, está montado sobre una estructura psicótica, o sobre una estructura borde, o sobre una estructura perversa. Acá preguntan Bebé Reno qué personalidad tenía. Él, no me focalicé tanto en él. A mí me parece un neurótico muy grave, con ciertos recursos muy limitados que lo hacen quedarse un poquito más atrás de la neurosis, un poco como borde. Igual, la verdad me enganché mucho más con el perfil de ella que con el de él. Para mí él tiene, ese punto fue que a él lo notaba más con una estructura borde, por los excesos también. Y tiene también. Por esta cuestión de una autoestima baja, por ese perfil bajo, la autoestima también estaba igual de los dos. Ella también con su autoestima, no hay un yo fortalecido en ninguno de los dos. El tema de la alteración también de la conducta que tiene. Y esta represión, un alto grado de represión también. Sí, pero si hay represión, ya se descarta borde. Por eso digo, lo que vos viste de borde es esta falta de último golpe de horno, pero es neurótico. Lo que pasa es que está tan grave ya en su neurosis justamente porque le falta como algo ahí. Necesita ir a terapia un tiempo, pero a un psicoanalista, no a lo que deben tener acá en Londres, en Inglaterra, que está hecha así. Y que le ajuste un poco el inconsciente, lo simbolice un poco todo.
Tenía La culpa todo el tiempo también, Pía. La culpa todo el tiempo se veía en él. La culpa se ve sí. mucho. El no poder cortar con eso. No Sí. podía cortar. No es borde, porque un borde se hubieran terminado matado entre los dos, así que no. Pero bueno, seguimos porque si no, no paramos más, no avanzamos. Eso es la conciencia. Ahora, ¿cómo la evaluamos? ¿Cómo hago yo para sentarme? Volvemos a la semana pasada y a la guardia. ¿Cómo hago yo para evaluar cómo está la conciencia? ¿Qué hago? Porque tengo que tener una especie de técnica. Me siento y lo empiezo a observar y nada más, no. Lo que tengo que observar son 3 cosas puntuales. ¿Cómo anda lo que vamos a llamar luminosidad? ¿Cómo anda lo que vamos a llamar amplitud? ¿Y cómo anda lo que vamos a llamar ordenamiento? Entonces, esperen que entró alguien justo. Bueno, y se me corrió la cámara y no veo. Ahí está. A ver, ¿por qué les digo lo que vamos a llamar? Porque, a ver, hay millones de formas de mencionar y de observar lo mismo. Pero bueno, a mí me gustó esta porque me parece que para el tipo de alumnos que son ustedes y que muchos no tienen estudios en salud o muchos tienen estudios pero no oficiales, otros son estudiantes, me pareció el más sencillo para que todos puedan llevarse algo, ¿no? Y que nadie se quede afuera. Vamos a observar a una persona hablando y vamos a decir, ¿cómo anda la luminosidad? ¿Qué es? ¿Es de todo lo que va contando? Pues nosotros vamos a estar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Contame por qué estás acá. O vamos a estar en una cita, en Tinder también. Sirve para todo. Bueno, vamos a ver de las vivencias, lo que cuenta, lo que dice, lo que habla. ¿De qué manera esto que cuenta y menciona está iluminado? Me refiero a si lo que cuenta se nota que lo cuenta como si fuese un recuerdo vívido. Luminosidad es si es vívido. Si ustedes, por ejemplo, me preguntan, Pía, ¿qué estabas haciendo el, que día es hoy, 15 de mayo del 2000? Les puedo decir, vamos a suponer que justo era el cumpleaños de una amiga, o se casó una amiga. No les voy a contar con la misma iluminación, ese recuerdo del año 2000, que si me preguntan, Pía, ¿qué hiciste ayer a la tarde? Ahora, el factor tiempo, obviamente, justifica que yo no me acuerde tanto de ese casamiento y que sí me acuerde de ayer. El tema es que yo le voy a estar preguntando cosas de ahora. Si yo veo que me está contando algo, pero no hay mucha luminosidad en lo que me cuenta, como que no hay mucho detalle, que no hay como... Sí, detalle. Vamos a decir que no hay mucha luminosidad de la escena. El ejemplo más sencillo, si se emborrachan, al otro día no tienen mucha luminosidad, a partir de cierta hora probablemente ya no tengan manera de contar cómo fue la noche entera porque va a faltar luminosidad en la escena. Van a decir, sí, fuimos a un bar, llegamos y en un momento, no me acuerdo, en un momento estábamos bailando acá, después fuimos al baño. Esa cosa de que se pueden acordar la cronología, pero no hay mucha luminosidad. Es la manera en la que se explica. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno, lo otro que vamos a observar es, bueno, igual a todo esto. Cuando Narci se le pregunta por relaciones anteriores, ¿será que mienten y ocultan cosas porque es manipulación? ¿O falta iluminación en las escenas porque tienen un trastorno? Ojo con eso.
Siempre vieron que Narci nunca le puedes atar los cabos porque no te cierran las fechas, las ex, los problemas, los quilombos, los trabajos, no entendés. ¿Y si no está mintiendo? ¿Y si de verdad no puede? Entonces siempre la pregunta, está bien, tiene todo lo que vemos, que dicen ahí por todos los lados, que es narcisista. Pero lo que nadie te va a explicar es si se basa sobre una estructura psicótica, borde o perversa. Y ahí es donde, ¿para qué nos sirven las banderas rojas si no sabemos lo importante, que de dónde viene? Si Bebé Reno, él, hubiera tomado mis clases, no le hubiera pasado lo que le pasó. Pues se hubiera dado cuenta que era una psicosis de entrada, desde el día 1. Y hubiera sabido cómo tratarla y todos salían menos heridos. Ella, por no recibir un trato que la verdad no merecía desde mi punto de vista en algunas cosas, y él porque no se hubiera enroscado tanto con la culpa, con lo que me dice. Por eso siempre digo que hay que hacer mucha prevención. Bueno, esa es la luminosidad. La amplitud, que es lo otro que vamos a observar mientras nos hablan, tiene que ver con cuán contextualizado está. Algo típico, pero esto es de la psicosis, es que te cuentan algo, ejemplo, terapia, prenden la cámara. Y la persona neurótica, ¿cómo funciona? Hola, ¿cómo estás? Bueno, te cuento un poco. Resulta que yo conocí un chico, este chico se llama así, tiene tantos años, hace tanto tiempo que estamos, nos conocimos y te da detalles, tiene 2 hermanos, bueno, uno se llama así. La persona con psicosis te habla como si vos ya conocieras a los personajes. Es como que no contextualizan. Como que esto no tiene nombre, no está, debería estar semiológicamente calculado. Pero te dicen cosas como, o ni siquiera un paciente, un amigo recién conocido. Hola, ¿en qué andas? Estoy acá yendo para lo de Pedro, que vamos a ir a El Timón. Y vos decís, ¿qué carajo es El Timón? ¿Es un bar? ¿Es un barco? ¿Quién es Pedro? Te hablan como si vos ya supieras. Y esto es típico. La experiencia me lo demostró muchísimo. Cada vez que una persona ya se expresa así, yo ya empiezo a pensar qué tan bien funciona a nivel global todo ese aparato psíquico. ¿En quiénes ven que naturalmente hacen esto de hablar sin contextualizar y nombran personas? Digo, ¿en quién no sería raro que pase y es normal que se expresen en esos términos? Y yo, por ejemplo, Pía, la vez pasada me pasó, y creo que la esquizofrenia puede ser que no se dé eso detalles o se hable muy general. Eso es lo que acabo de decir, Yo digo, pero ¿en quiénes es normal que pase esto? No que se ve frecuentemente, digo que está bien que así sea. En los abuelos dicen. No, en los niños. Los nenes hablan así, a los 3 años te dicen, fui a la casa de Pepita. Pues, ¿y quién es Pepita? ¿Es tu amiguita? Sí, y ahí le vamos enseñando a nosotros cómo tiene que intercambiar una comunicación con otro. Los chicos creen que no, es así. Bueno, pero no está bien si a los 40 seguís hablando igual. Entonces, la amplitud tiene que ver con eso, con contextualizar, con la extensión que le ponemos a las cosas. Es muy importante. Y que es, esa parte, ¿se entendió, no? Cosa también que si te emborrachas, también te va a fallar la amplitud. Porque vas a decir, y en un momento estábamos, no sé ni cómo llegamos ahí, pero sé que había ruido, sé que había una cortina de este color, sé que había unos sillones. Entonces no hay luminosidad, no hay mucho contexto. Y lo último, que es lo que vamos a evaluar, es el ordenamiento.
O sea, si lo que me cuenta en orden, o se va por un lado, por el otro, por acá, por allá. Porque una persona que está con conciencia cuenta las cosas en cierto orden, mínimamente respetando cierta cronología que hace comprensible lo que digo al otro. Cuando vemos que una persona va, viene, cuenta, vuelve, hay algo que no. Entonces, el que se mamó demasiado la noche anterior también va a tener esto. No me acuerdo bien dónde estábamos, llegamos no me acuerdo dónde. Ah, sí, estábamos tomando un vino. Vos le decís, no, eso fue cuando recién llegamos. Pero después decís, no es así. Después fuimos a tu casa. Y empieza a aparecer todo esto. Entonces, si nosotros notamos que una persona que habla y no está bajo ningún efecto de ninguna droga porque pasó por toxicología y está ok, y sin embargo nos cuenta o responde a nuestras preguntas con estos 3 tips como medio flojitos, vamos a poder determinar que hay una alteración de la conciencia. Recién ahí, ¿sí? Entonces, ahí ya viene, ¿no? Cómo cada profesional va a volcar esto en un informe y qué tan grave es o qué es lo que está peor. Porque, por ejemplo, si lo que más afectado está es la luminosidad, por ahí puede tener más que ver con alguna cuestión de lo neurocognitivo. Si está afectada la amplitud, también puede tener más que ver con eso, pero si está afectado el orden, seguro tiene mucho más que ver con patologías como la esquizofrenia. Pía, te quería hacer una pregunta al respecto. Esto de un discurso desordenado, digamos, de un relato que no es lúcido o como que tiene baches y no puede definir fechas y todo, ¿puede obedecer a un estrés postraumático, Sí. algo que... ¿sí? El estrés postraumático te deja como si fueras una persona con esquizofrenia. Más por o eso. menos, más Y o es menos. paso con un tratamiento. Sí, es reversible. Sí, es una pregunta. Obvio, es reversible y se soluciona. Salvo que a una persona con estructura psicótica caiga en manos de una persona narcisista que la lleva al extremo de un estrés postraumático y que realmente en realidad no diríamos que quedó con estrés postraumático, sino que la descompensó, la brotó, le rompió la cabeza y ya ahí no hay vuelta atrás. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque no toda persona que consulta por un abuso narcisista es simplemente que lo que tiene es producto del narcisista. A veces es que ese hombre o esa mujer dio el martillazo final para romper algo que ya de por sí tenía muchas más chances de romperse que otros casos. Una pena cuando pasa eso, porque... Pero, inclusive, bueno, ya llegaremos en algún momento a lo que es estrés postraumático, pero también tiene su cosa, porque a veces cuando es sobre la base de una psicosis, es más fácil arreglar la psicosis de base que si es un estrés postraumático en un neurótico y le destrozó el yo y tiene que volver a rearmarse. A veces el camino es más difícil. Aunque tenga más éxito al final del camino, es más difícil el recorrido. Bueno, evaluaremos todo esto de cómo está la conciencia. Repito, para los que se enganchan así y prenden, no estoy hablando de trastorno narcisista de la personalidad, estoy hablando de psiquiatría general y dando ejemplos respecto a cómo se ven ciertas cosas en los narcisistas. Así que y en las personas dentro del espectro, que son todas las demás patologías psiquiátricas que existen. Bueno, una vez que tenemos esto de la evaluación de la conciencia, vamos a tener que preguntarnos si hay conciencia de situación y si hay conciencia de enfermedad, que son dos cosas distintas. Yo diría conciencia de trastorno, pero bueno, en medicina se habla en términos de enfermedad todavía y salud. Conciencia de situación
es si la persona es consciente de la situación en la que se encuentra. Ejemplo, guardia psiquiátrica. Le preguntamos, ¿vos sabés que estás en un psiquiátrico? Sí, sé que estoy en un hospital psiquiátrico, sé que vine acá porque tengo insomnio, como dicen todos, o que estoy acá porque lo que sea. Está bien, tienen conciencia de su situación, no es que creen que están en un parque de diversiones. La conciencia de enfermedad es si tienen conciencia de las repercusiones que tiene en su vida la patología que tienen. Es rarísimo encontrar personas con conciencia de enfermedad cuando son patologías graves, pero algunos casos hay. Siempre cuento el mismo ejemplo, perdón mis alumnos de toda la vida, lo han escuchado 100 veces. Pero una vez que vi muy claramente la conciencia de enfermedad fue en un paciente que en una clínica en Caballito que tenía esquizofrenia paranoide. Entonces, bueno, siempre pensaba que alguien le estaba haciendo algo, ¿no? Y en un momento me golpeó la puerta y me dijo, Pía, la chica de limpieza siempre deja mi cama para lo último. Y yo necesito descansar, bueno, señor grande. Me dice, ¿me lo hace a propósito o es mi paranoia? Eso es tener conciencia. Entonces le dije, no, es tu paranoia, claramente. ¿Segura, no? Sí, le digo, no vas a desconfiar de mí. Entonces se ríe y puede seguir adelante. Tiene conciencia. Porque si no tuviera conciencia, vendría con una queja a decir que de verdad hay un complot contra él. Bueno, la persona narcisista, ¿qué les parece? ¿Tiene conciencia? No. Ese sí que no. Ese sí que no. Lo único que se podría lograr con terapia, si es que fuesen a terapia, es que tengan conciencia de que logren llegar a esta conciencia, pero no van a dejar de hacer lo que hacen. O sea, solución no hay. Lo máximo es lograr que tengan conciencia y que puedan llegar a limitarse un poco en algunas conductas sabiendo que no se debe hacer. Pero es como adiestrar. A ver, interiorizar y hacer un cambio interno que los haga funcionar de otra manera no va a pasar. Por eso se dice, por eso decimos, y está muy bien que lo digamos todos, que no hay tratamiento posible para el narcisismo cuando está arraigado así y es un trastorno en serio. No cuando hay rasgos, cuando es un trastorno en serio, para que la terapia solamente para enseñarle a comportarse si es que tiene un padecimiento, porque si no padece nada de todo lo que es esto, no le va a importar. Ahora, vamos a suponer, ¿en qué caso? Bueno, yo me imagino la pregunta, ¿y en qué caso un narcisista le puede llegar a molestar ser narcisista? Bueno, si, por ejemplo, tiene un trabajo y sufre demasiado el tema de la envidia, la competencia, y le está empezando a perjudicar porque se siente muy mal, bueno, capaz hay que decirle, mira, ¿sabes qué te pasa? Sos narci. Entonces, admití que te pasa esto, te vas a tener que admitir que lo que vos percibís no es así y te vas a sentir mejor. Ahora, después con su pareja va a seguir siendo narci, seguro. Pero en cosas que sí le duelen, quizás es lo máximo que podemos lograr. Bueno, esto se los dejo para que ustedes los lean solos. Los nombrecitos que se le pone cuando hay alteraciones en la conciencia. Esta vez se los nombro, pero en todo lo que vamos a ver no me voy a detener en cada nombre porque lo pueden leer, es como un diccionario. Pero por ejemplo, si la persona, si hay una alteración en la conciencia, vamos a decir que está hiperlúcido, si está demasiado, ya pasado, ¿no? Como que podría casi considerarse como hipervigilante. O podemos decir que está hipolúcido, cuando está un poco así, como les decía, como el borracho que no tiene mucha luminosidad, bla, bla, bla. O puede estar en un estado confusional. Vemos que en la conciencia lo que hay es que no puede a medio dar pie con bola, como que está perdido, como que está medio... Bueno, y así tenemos... Si vamos a buscar un libro de semiología, podemos ya encontrar páginas y páginas de cómo nombrar las alteraciones de la conciencia. Yo me quedo nada más con que sepan que hay que observar. Pues, ¿por qué no les quiero dar los nombrecitos? Porque ustedes no están en un curso para
presentar el día de mañana informes oficiales en un lugar donde tienen que expresarse así. Entonces eso se lo pueden saltear si no les interesa verlo. Con que sepan qué áreas evaluar es suficiente. Los nombres nos sirven a los que hacemos informes o a los que trabajan en salud. Bueno, vamos a administrarlo así. Doy un cachito más de orientación y después nos pasamos a la parte de psicología. Orientación. Esto es muy fácil. La orientación sí es lo que decía Mayra antes. Es saber si el tipo está en el aquí y ahora. La orientación puede ser autopsíquica o alopsíquica. Autopsíquica es cómo me llamo, qué edad tengo, de todo, a qué me dedico, quién soy yo. Y alopsíquica tiene que ver con lo de la relación, o sea, está relacionado con el contexto. Le voy a preguntar en qué año estamos, en qué país estamos, quién es el presidente, todas cosas que se supone que cualquier persona que está sabe. Es lo mínimo que uno sabe respecto a en qué estación del año estamos. No le podemos preguntar qué fecha es, porque ni yo sé qué fecha es. Pero sí el año, la estación del año. Bueno. Eso también suma a lo que vamos a evaluar en cuanto a la conciencia. Nada más que eso tengo para decir. Acá en el narcisismo no vamos a encontrar problemas de esto. Lo que sí vamos a encontrar, me río, pero porque digo, claro, este libro yo lo escribí más que nada para trabajar sobre psicosis, pero bueno. El narcisista tiene un poquito de alteración en cuanto a quién es, ¿no? Puede saber su nombre, su apellido, todo, pero hay cosas medio delirantes, ¿no? En cuanto a su autopercepción. Pero me reía nada más que por mi pensamiento, ¿no? Si nos ponemos en quisquillosos, mucha orientación autopsíquica no tienen. Siempre se imaginan más de lo que es. La atención. ¿Qué se imaginan que tiene que ver con la atención? ¿Qué observamos cuando en un paciente, por ejemplo, con cualquier patología, como puede ser cualquiera de las que están clasificadas, queremos ver cómo está su atención? Hola, Elena. Sí, está hipervigilante. Ahí voy. Sí, tenés todos los canales de YouTube. Si lo que te interesa es hablar de todas las demás patologías, tenés los canales de YouTube, tenés Instagram, pero este canal puntualmente, el de TikTok, es solamente de esta temática. Está hecho para eso, ¿sí? Googleame si querés y ahí te va a derivar directamente a todo lo que quieras. Hay más de 2000 videos de la patología que quieras y de la temática que quieras. Y ahora en un ratito, si te quedás, vamos a empezar con psicología general y después con infancia. Ahora sí. Raiza era... Sí, la atención yo iba a decir si se dispersaba, si era disperso o, sí, está o vinculado podía con eso. mantener, por ejemplo, una conversación sin dispersarse, sin distraerse. Exactamente. Nosotros en psiquiatría lo llamamos prosexia. Y ahí la alerta también tendría que ver en esto de la atención. ¿Cómo, Marta? El nivel de alerta. Sí, Una persona que está hipervigilante. Sí, está vinculado, sí. Pero también está vinculado a lo que dijimos antes. A cómo está de conciencia. Por eso digo, todo se va armando un rompecabezas. Si la conciencia está alterada, puede ser que así como esté sin detectar demasiado, esté detectando mucho y que no tenga selectividad, que también se vincula con memoria. Por eso estamos desglosando todas las funciones psicológicas principales. No anímicas, pero sí las psicológicas, como con las que venimos todos al mundo.
Pero sí, la atención es la capacidad que tenemos nosotros de captar los estímulos, digamos, de reconocerlos como estímulos, y obviamente tenemos atención voluntaria principalmente y atención involuntaria. La atención voluntaria es ustedes ahora transitando un curso y aprendiendo sobre una temática que están focalizados en todo lo que a ustedes les va a servir para de acá a fin de año trabajar o lo que sea para lo que vayan a usar esta cursada. Ahí están ustedes dejando en segundo plano mucho de lo que esté pasando en su realidad y voluntariamente conectados. La involuntaria es la atención que está ahí como por las dudas, ¿sí? Si de repente yo le escucho un ruido en la llave, en la puerta, no estoy prestando la atención a la puerta, pero la atención involuntaria va a ir ahí a ver qué está pasando. Por eso se vincula también con el estar alerta. Nosotros siempre estamos un poco alertas. Y, o sea, depende de cuánto yo soy capaz de poner en funcionamiento la voluntaria o no. Las personas, por ejemplo, con déficit de atención, son personas que aunque quieran activar la voluntaria y concentrarse en algo, prestar atención a algo, no pueden. No pueden, es como que la voluntaria es la que está más alterada. Esto lo vamos a llamar prosexia, prosexia es el nombre, va a ser hiper, y tenemos la que a mí más me gusta, que es la paraprosexia. Se le dice así, se lo suele encontrar mucho en pacientes cronificados con esquizofrenia, que significa que la atención involuntaria predomina siempre por la voluntaria, y que no pueden seguir un hilo de nada. Es que, a ver, ustedes dirán, bueno, y una persona con déficit de atención e hiperactividad también. Bueno, sí, pero tiene que ser extremísimo, que yo diga paraprosexia. Tiene que ser de verdad, no que una persona tiene que estudiar o tiene que laburar y tiene TDAH y bueno, hace una cosa, y de repente enseguida vuela una mosca y no puede ser tan rápida. No, hablamos de una persona que le decís, ¿cómo estás? Bien. Chao. Se fue. Y no se puede seguir la conversación. Tiene que ser así de grave. Esto pasa absolutamente en casi todas las esquizofrenias y no lo vamos a ver en trastorno narcisista. La atención va a estar en general bien y como mucho puede llegar a estar un poquito por encima, ¿no? Medio hipervigilante. Lo que pasa es que también hay tanto déficit en lo cognitivo y en la comprensión que puede ser que presten atención y puedan direccionar y manejar bien su atención voluntaria, pero como no tienen dominio simbólico, les cuesta comprender lo que están escuchando, por más que le pongan todas las ganas. Comprenden mal y ahí empiezan los problemas. Pues yo puedo prestar mucha atención, pero si entiendo todo al revés, yo puedo ir a una clase ahora de física cuántica y ponerme, porque voy a interpretar cualquier cosa. Entonces, bueno. Senso-percepción. Otro ítem. Bueno, acá, listo, vamos a evaluar cómo está la percepción en relación a los sentidos. Y tenemos varios tipos de alteraciones en la senso-percepción. A ver, después lo van a leer solos también, pero les digo, las alteraciones en la sensopercepción pueden ser en cualquiera de los sentidos que tenemos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, todo, ¿sí? Inclusive el tacto, todo. Una persona puede tener estamos hablando de alucinaciones, por decirlo de algún modo. Alucinaciones sería un primer grupo de alteración en la sensopercepción.
alucinaciones de todas estas que les digo, visuales, acústicas, gustativas, táctiles, bueno. También las que se llaman senestésicas son alucinación de sensaciones, como sentir que algo está pasando en mi cuerpo que no sé ni de dónde viene, pero tener una alucinación. Y después están las kinestésicas, que son de movimiento. Por ejemplo, las personas vieron, no sé, películas de terror, hemos visto todos, que se eleva y siento que estoy endemoniada, pues siento que me elevo de la cama. Bueno, ya sabemos que no existen las posesiones demoníacas, sino que son alucinaciones. Entonces, hay personas que sienten... Yo tenía un paciente que decía que sentía que cuando caminaba se deslizaba como en un skate. Era una alucinación divertida dentro de todo, pues sentía que se deslizaba, no podía sentir su caminar. Bueno, eso es de movimiento. Otros sienten, por ejemplo, dentro de las anestésicas, algunos piensan que sienten como la sangre les circula. Es como que sienten el cuerpo por dentro, cosa que en realidad nosotros no tenemos la capacidad de sentir como lo que está haciendo nuestros órganos en este momento, ni nuestro sistema circulatorio. Bueno, dicen que sí. Bueno. Y después tenemos pseudoalucinaciones, que se les dice así, cuando, por ejemplo, cuando yo digo, escucho voces adentro de mi cabeza. Bueno, a ver, con la cabeza no se escucha con el oído, pues las alucinaciones comunes son igual que la voz que escuchamos de una persona que está al lado nuestro. Entonces las pseudoalucinaciones tienen que ver con percepciones que vienen del mundo interno de la persona, pero en realidad son percibidas por un órgano que no es el encargado de percibir eso. Otro paciente decía que escuchaba por el estómago, porque tenía una radio adentro, esa es la aplicación que le daba. Decía que escuchaba por el estómago y para entender eso armó un pequeño delirio de que mientras dormía le habían metido en el estómago una radio. Los médicos que estaban complotados contra él. Pero bueno, esto se los cuento para que sepan, a ver, los niveles a los que puede llegar una patología. Pero como vimos la clase pasada, cuando hay erotomanía, cuando hay celotipia, estamos casi en estas cosas así, de alteraciones fuertes de la, no senso, pero sí de la percepción, ¿sí? Entonces siempre tienen que pensar cuando la significatividad clínica es tan grande como para pensar ya en algo estructural y no simplemente en una cuestión de personalidad como puede pasar con Narci. Y la última que les voy a dar por hoy, la próxima terminamos con la segunda parte de semiología de la conducta, es memoria. Bueno, memoria ya saben lo que es la capacidad de recordar, de evocar, de ir para atrás, ¿no? Y también de fijar y conservar lo que vamos obteniendo de información nueva. A ver, en general los problemas de memoria se ven mucho más en patologías orgánicas. Sí se ven algunos fenómenos en trastornos psiquiátricos siempre como la esquizofrenia, que es el más grave, en donde pueden haber fenómenos como esto yo ya lo vi antes, cuando no pasó. Pensar que, inventarse un recuerdo, que en realidad no sucedió, pero ahí estaríamos ¿cuál es la línea entre delirio y cuestiones de memoria? Y después tenemos casos más graves como una persona que viva, no sé, en dos épocas al mismo tiempo, que piensa que está en 1991 y se acuerde todo, y al mismo tiempo está fijando recuerdos del año 2024 y mezcla todo. Bueno, son todos fenómenos de memoria. No lo vamos a ver más que en esquizofrenias y muy serían avanzadas. Cosas parecidas, qué sé yo, a las patologías, no sé, de un Alzheimer, una demencia senil. Tiene más que ver con todo lo que es trastornos en el desarrollo neurocognitivo,
producto de una cuestión de esas. No lo vamos a ver esto casi nunca en trastornos psiquiátricos. Por eso les digo, salvo en la esquizofrenia, cuando ya está en las últimas etapas, que prácticamente ya evoluciona hacia la demencia. Entonces ya una persona con, para el ojo no experto, una esquizofrenia avanzadísima en su última etapa ya luce prácticamente igual que cualquiera de las demencias mixtas o de las patologías como el Alzheimer que decían recién. Así que eso no, nada. Con respecto a lo que sigue, que es ideación de eso, lo dejamos para la semana que viene. Háganme acordar de retomar desde ahí. Ahora hago un pequeño break de 3 minutos y nos vamos con psicología general, ¿sí? Ahí vengo. Vuelvo en 2 minutos.